luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Te amamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Hoy y siempre te amamos. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Aunque no pueda ver, estés sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú.
tardes. Un gusto de nuevo estar con ustedes y compartir este tiempo y contarles que en estos días estuvimos compartiendo con los hermanos de Mendoza en Colonia Arena, allá pasando unos días de descanso y también compartiendo con varias familias, encontrándonos. Tuvimos un encuentro todos juntos y fue muy lindo volver a verlos después de tanto tiempo que no nos dejaban viajar. Así que ahí están bien los hermanos. Volvimos a reforzar todas aquellas cosas en las que venimos poniéndonos de acuerdo para seguir el trabajo, ¿no? Seguir el trabajo con la puesta en marcha de la fábrica, con la atención a las diferentes necesidades que tienen las personas por ahí y proponiéndonos también manifestar a la iglesia en aquel lugar. Y quiero compartir con ustedes una palabra una porción de esta palabra estuve compartiendo con los hermanos, pero Dios me trajo algunas otras cosas y quería comenzar con esta palabra que está en Romanos capítulo 12, versículo 1 al 21, y que el apóstol Pablo, un poco una vez más, nos enseña cómo vivir, cómo manejarnos, de qué cosas cuidarnos, y dice así, así que hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Empieza el apóstol Pablo hablando de qué es lo que a Dios le interesa, cuál es el verdadero culto, cuál es el verdadero sacrificio, ¿no? El presentar nuestra vida, el poner a disposición de Dios nuestra vida, ese es nuestro sacrificio vivo, ese es el culto y esa es la entrega diaria que tenemos que hacer. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Otra vez diciéndonos que tengamos cuidado, que no nos conformemos a este siglo, a la forma de pensamiento, al sistema que impera en este tiempo, sino que renovemos nuestro entendimiento mediante la palabra y esa relación profunda con nuestro Dios. Así sabemos y podemos entender cuál es la voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. Esto es importantísimo, ¿no? Que saber y tener la convicción de que lo que Dios quiere no va a dañarnos, que lo que Dios quiere no es malo, que lo que Dios quiere no es egoísta, sino que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió cada uno. Porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así que nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si es el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, en servir, o el de enseñanza, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal,
En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no os maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándolos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres, y si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y bueno, acá el apóstol Pablo enumera varias cosas de las cuales tenemos que estar atentos, y nos habla de que nos vuelve a referir y nos vuelve a decir que somos un cuerpo, que nadie tenga mayor estima de la que debe tener, ni tenga en poco al otro, sino que cada uno piense de sí mismo con cordura, y que podamos reconocer a todo el cuerpo de Cristo, a cada miembro del cuerpo de Cristo, tenerlo en cuenta y entender de la importancia de la función de cada miembro del cuerpo, ¿no? Porque cada uno de nosotros nos fue dada una gracia, nos fue dada una ración de la misericordia y de la gracia de Dios, donde cada uno de nosotros podemos fluir a través de capacidades, de dones sobrenaturales. No es algo que sea mérito nuestro, sino es un regalo de Dios, y con eso servir al cuerpo de Cristo, edificándolo y caminando unánime hacia una misma cosa. En esto, una vez más, el apóstol Pablo nos enseña y nos habla y nos dice que no dejemos de cumplir la función de cuerpo, no dejemos de cumplir la función de iglesia. Y en este tiempo nosotros tenemos que aprender esto, ¿no? A entender que no podemos dejar de cumplir la función de cuerpo, que no podemos dejar de cumplir la función de iglesia, que tenemos que pensar una misma cosa, que tenemos que tener un mismo sentir, un mismo corazón. Y el libro de Filipenses, también el apóstol Pablo nos habla en el capítulo 3, versos del 1 al 4 y después del 15 al 21. El apóstol Pablo también aquí nos sigue mostrando el camino que tenemos que seguir. Dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Es como que el apóstol Pablo está diciendo: a mí no me es molesto hablar de lo mismo, a mí no me es molesto predicarles lo mismo, las mismas cosas, porque no cambian, y para ustedes es seguro, porque si nos ponemos de acuerdo alrededor de la palabra de Dios y alrededor de este espíritu, del Espíritu de Dios, las cosas van a andar como deben. Dice, en el versículo 2 dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, y si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. El apóstol Pablo habla y muestra que
cuál es su posición, cuál es su postura, y hace toda una declaración después del versículo 5, donde dice: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, y empieza a hablar hebreos de hebreos en cuanto a la ley fariseo, y empieza a hablar de todo su currículum, ¿no? Y toda su formación, de su linaje, de todo. Y él dice: yo tendría mucho de qué gloriarme, ¿no? Yo tendría mucho de qué gloriarme, pero no me voy a gloriar de esas cosas, no me voy a fijar en esas cosas, no me voy a envanecer en esas cosas. Y nos dice que nos cuidemos de algunas situaciones y de algunas manifestaciones que a veces trae el reino de las tinieblas sobre la iglesia de Cristo. Nosotros no podemos desconocer, como muchas veces les dije y como muchas veces les comparto, que las cosas que pasan en lo natural son un reflejo, ¿no? Son un reflejo de la condición espiritual en la que está la iglesia. Muchas de las cosas que suceden en las regiones donde estamos, cuando no hay una manifestación del reino, cuando la corrupción no es enfrentada, cuando la maldad no es enfrentada, cuando la iglesia o las instituciones se degradan, cuando las personas se dividen, se separan, todas estas cosas que ocurren, seguramente, si nosotros miramos atentamente, podemos ver que la iglesia no está ajena a todo esto, ¿no? Entonces, tenemos que ser cautelosos con esto, y tenemos que ser personas que estén muy atentas a estos ataques del enemigo contra la iglesia. Hoy nosotros podemos ver, como siempre vemos, la manifestación del reino de las tinieblas destruyendo y degradando a la sociedad, degradando a la raza humana y dividiéndola, ¿no? Dividiéndola constantemente, y dividiéndola y sembrando un pensamiento de división, de separación continua, sembrando odio el uno por el otro, por distintos ideales y por distintas cosas. Y la palabra nos enseña que entre nosotros no debe ser así, porque nosotros somos un cuerpo, miembros los unos de los otros, y que tenemos que tener todos un mismo sentir, todos un mismo pensar. Y no podemos estar como está la política, donde cada cual tiene su argumento, su pensamiento, y se escuda detrás de ese argumento y de ese pensamiento para ejercer violencia, para ejercer rechazo sobre el otro, para aborrecer, al punto de aborrecer al otro, ¿no? Esto pasa en la sociedad, pero no es ajeno a la iglesia. Hay hermanos que son engañados y que toman una postura política donde se levantan contra otros hermanos, y al punto de aborrecer a otros hermanos por hablar de una ideología política. Y vuelvo a decirles las mismas cosas: no se dejen engañar por estas cosas. Nosotros pertenecemos a un reino, nosotros tenemos una misma mente, un mismo pensar y un mismo sentir, y no debe meterse dentro de la iglesia esta división, ¿no? Este doble mensaje, este doble pensamiento, y toda esta corrupción que lo único que hace es segregar y destruir a la iglesia de Cristo. Nosotros tenemos que ser astutos, tenemos que ser sabios y huir de todas estas cosas, de todas estas ideologías, y estar atentos, como dice el apóstol Pablo, que tengamos cuidado con los perros, cuidados con los malos obreros, y cuidado con los mutiladores del cuerpo de Cristo. Porque cuando hay una degradación en la sociedad, como les decía, en el ámbito natural, nosotros no vamos a quedar ajenos de todo esto,
Y ahí es donde tenemos que prestar atención que no haya divisiones dentro de la iglesia. Nosotros tenemos que actuar frente a la división, no podemos vivir en división, no podemos estar con un doble pensamiento, con un doble sentimiento, con un doble mensaje. Hay un solo Cristo, hay una sola fe, hay un solo bautismo, hay un solo Espíritu y hay un solo camino. Y ese es el que tenemos que seguir y ahí nos tenemos que encontrar todos. En Cristo nos tenemos que encontrar todos. Y todas las asperezas, todas las diferencias que pueda llegar a haber, las tenemos que dejar de lado. Todo lo que nosotros podamos creer o habernos convencido de que tenemos mejores ideas o que tenemos mejores soluciones ante las cosas y anteponerlas por encima de los otros que son parte del cuerpo de Cristo y causar una división, nosotros tenemos que ser astutos, tenemos que estar atentos y vacunarnos contra este mal, este mal que ataca tanto a la Iglesia de Cristo. Así que no demos lugar a las divisiones. No demos lugar a los dobles pensamientos. Muchas veces, sin darnos cuenta, caemos en todo esto que nos envuelve, que nos rodea, que nos ahoga, y empezamos a tomar posiciones, y cuando nos damos cuenta, a veces es tarde y ya hicimos mucho daño, ya lastimamos mucho y fracturamos mucho y mutilamos mucho el cuerpo de Cristo. Entonces, nosotros tenemos una responsabilidad frente a esto, de acuerdo a la palabra, de acuerdo a lo que nos dice el apóstol Pablo a través de la palabra, que tenemos que cuidarnos de todo esto. Cuidarnos de todo esto y, mucho más, no ser de aquellos que mutilan el cuerpo, no ser aquellos que llama el apóstol perros, malos obreros. No tenemos que alimentar las divisiones, porque cuando las personas empiezan a decir no, y a mí me parece, y a mí me parece, y a mí me parece, y empiezan a sembrar esto, y empiezan a plantarse en estas cosas, empiezan a causar división, empiezan a causar daño al cuerpo de Cristo. Y nosotros no estamos para ver qué nos parece. Lo que a nosotros nos parezca queda a un costado. Nosotros no tenemos que gloriarnos ni pararnos en lo que nos parece a nosotros, sino que tenemos que hacer lo que la palabra dice. La palabra nos dice que nos amemos unos a otros, que nos respetemos unos a otros, que nos ayudemos unos a otros, que estemos con los que lloran, que riamos con los que ríen, que aún a nuestros enemigos los bendigamos y no los maldigamos, que los sirvamos aún a ellos y que tomemos esta postura. Entonces, cuando nosotros tenemos este mismo pensar y este mismo sentir, todas las cosas que andan dando vuelta, tratando de mutilar el cuerpo y de dividirlo, se quedan expuestas a la luz, expuestas a la verdad, expuestas al juicio de Dios. Por eso, hermanos, les vuelvo a decir, la iglesia debe seguir cumpliendo la función de iglesia. Haya pandemia, no haya pandemia, nos estén persiguiendo, no nos estén persiguiendo, nos dejen reunir, no nos dejen reunir, no nos unamos, entre comillas, no nos unamos o no seamos parte de la división de los lados, es decir, bueno, a mí me parece que están haciendo mal las cosas en la congregación, yo las haría de otra forma distinta, a mí me parece que estaría más bueno hacerlo así y hacerlo así. Vuelvo a decirles, no estamos para hacer lo que a nosotros nos parece, estamos para hacer lo que Dios nos llamó a hacer. Y en esto quiero llamar a la atención y decirles que lo que debemos hacer es lo que dice la palabra. Si nosotros creemos que la manera
de manejarse una congregación o de manejarse un grupo de personas es incorrecta, es errada, lo que tenemos que hacer nosotros es lo correcto, no andar opinando, no andar dividiendo, no andar sembrando discordia, no andar haciendo grupos de personas, sino que lo que tenemos que hacer es servir al Señor como Él nos llamó a hacerlo. Y en el don que Dios nos dio, o en los dones que Dios nos dio, ejercer esos dones con toda solicitud. Ejercer el don que Dios nos regaló con toda solicitud. Servir a las personas, estar con el caído, liberar a los que están presos, dar vista a los ciegos, anunciar la buena noticia de que tenemos libertad en Cristo. Y esto es lo que debemos hacer. Si hacemos esto, vamos a estar lejos de todos estos ataques del enemigo. Si todos hacemos esto, vamos a estar lejos de todos los ataques del enemigo. Y si el Señor tiene que corregir alguna manera, alguna forma, lo va a hacer. Cuando todos vayamos caminando hacia Cristo, el Señor va a ir corrigiendo nuestras maneras, nuestras formas, pero acá lo más importante es no tener argumentos, no usar argumentos, o por alguna ofensa hacernos de argumentos y empezar a causar divisiones. Recuerden lo que pasó con Absalón, que Absalón se levantó contra su padre y contra su propio reino porque él estaba ofendido, porque no habían hecho las cosas como él pretendía que había que hacerlas. Entonces, mucho cuidado con esto, mucho cuidado con esto, mucho cuidado con las ofensas, mucho cuidado con que no hicieron lo que a mí me parece, entonces me ofendo, porque cuando hay ofensas hay amarguras, y cuando hay amarguras hay un lugar, y cuando hay un lugar, ese lugar lo toma el enemigo y empieza a causar daño y empieza a causar estragos. Absalón guardó en su corazón años esta amargura, hasta que se levantó contra su propio hermano, lo mató, se levantó contra su propio padre, dividió el reino y hizo un montón de cosas, pero fue todo un proceso de empezar a ir a hablar con uno, a hablar con otro, a decir mi papá no está haciendo las cosas como las debería hacer, mirá, yo pienso que esto es así, yo te ayudaría así, y así ganar adeptos, personas que estaban frágiles en su convicción, se unieron a él para causar esta división. Así que el apóstol Pablo nos dice que tengamos cuidado, que prestemos gran atención a esto. Dice el versículo 15 de Filipenses 3, dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Sigamos una misma regla y sintamos una misma cosa. Si no, vamos a parecer los de los partidos políticos, donde se forma esa famosa grieta, porque unos piensan una cosa y otros piensan otra, y lo único que hacen es alimentar su propio vientre, tratar de tener las razones propias y dañar la nación, dañar a las personas que viven en la nación y causar devastación y destrucción. Dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Ser enemigos de la cruz de Cristo es negarse a renunciar a nosotros mismos, a nuestro parecer,
a lo que queremos hacer nosotros, a nuestra propia voluntad. Ser enemigos de la cruz de Cristo es, si no hacen lo que yo quiero, me ofendo, me enojo y me levanto en contra. Entonces, tengamos mucho cuidado con esto. Dice, el fin de los cuales será la perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Solo piensan en lo terrenal, en ocupar lugares, en satisfacer sus necesidades, en estar bien ellos, nada más. Solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede transformar bien y sujetar a sí mismo todas las cosas. Si hay algo que tenemos que tener en cuenta, es este consejo que nos da el apóstol Pablo y que nos dice que nos cuidemos de estas situaciones. Pero hay algo que la Iglesia tiene que tener en cuenta, que la Iglesia debe dejar de lado todas las divisiones, todos los pensamientos y todas las cosas que quieran atentar contra el cuerpo, y tiene que buscar el responder al llamado de Dios. El libro de Isaías dice que ¿quién irá? ¿A quién enviaré? Y nosotros, la Iglesia, en este tiempo, estamos recibiendo nuevamente ese llamado de Dios, donde Dios nos dice ¿quién es el que va a ir? ¿A quién voy a enviar? Porque es necesario seguir con la tarea, es necesario edificar, reedificar las ruinas, es necesario sacar el escombro, es necesario preparar el camino para la venida de Cristo. ¿Y quién lo va a hacer? ¿Quiénes lo van a hacer? ¿Quiénes se van a asociar? ¿Quiénes se van a acoplar? ¿Quiénes se van a asociar con el humilde, como dice la palabra? ¿Quiénes se van a poner de acuerdo entre sí? ¿Quiénes van a pensar una misma cosa y van a sentir una misma cosa? ¿Quiénes van a morir a sí mismos, a sus propios deseos, a sus propios anhelos, y van a seguir el camino que nos es señalado y que nos es marcado? En un momento complicado de la tarea, Josué hace una declaración. Josué, en el capítulo 24, versículo 15 en adelante, hace una declaración y dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hace esta declaración y le dice al pueblo, ustedes tienen que tomar una decisión, tienen que decidir a quién van a servir, pero yo y mi casa vamos a servir a Jehová, no nos vamos a volver atrás de ninguna manera. Nosotros nos vamos a mantener firmes en la elección de a quién vamos a servir, y vamos a renunciar a nuestros propios deseos, a nuestros propios anhelos, por el deseo de Dios, por lo que Dios nos está diciendo y nos está pidiendo. Dice que entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado, y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová,
porque Él es Dios santo y Dios celoso, no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal, y os consumirá después de lo que os ha hecho, después de que ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirles. Y ellos respondieron: testigos somos. Quitad, pues, ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos, y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo ese mismo día, y les dio estatutos y leyes en Siquem. Algo que tenemos que volver a refrescar es esto, ¿no? Es que no basta con simplemente decir, yo voy a darle mi vida a Dios, yo voy a servir a Dios, yo a Dios lo amo y estoy dispuesto a hacer lo que Dios me pide y lo que Dios me diga, sino que es necesario tomar una decisión y manifestar esa decisión a través de actos. Es por eso que la iglesia tiene que manifestarse como una iglesia viva, como una iglesia unida. Entonces nos encontramos en esta situación donde Josué le pregunta al pueblo y le dice: miren que ustedes no pueden servir a dos dioses, porque van a servir a uno o aborrecer al otro. Tienen que decidirse. No pueden decirle a Dios que lo van a servir y después volverse atrás. Tienen que tomar una decisión profunda y tienen que manifestar esa decisión con hechos concretos. Y ahí nos enfrentamos a esta situación, ¿no? Donde el pueblo vuelve a decir: de ninguna manera nosotros vamos a servir a Dios. Nosotros vamos a servir a Jehová, nosotros vamos a darle nuestra vida y de ninguna manera nos vamos a volver atrás. Y Josué les advierte, les dice: entonces tienen que sacar a los dioses a los cuales les dieron lugares. Ustedes tienen que sacar toda división, todo altar que se haya levantado en contra del único Dios verdadero. Ustedes tienen que arrancar, tienen que abrir sus corazones. El único camino a volverse a Dios es el arrepentimiento genuino. Entonces Josué lo que hace es llamarlos a un arrepentimiento genuino, a un arrepentimiento profundo. Entonces puede ser que nos hayamos confundido, puede ser que hayamos tomado otro camino, puede ser que hayamos alimentado la contienda, la división, el doble pensamiento, que hayamos confrontado a hermanos con hermanos, que hayamos confrontado y que nos hayamos levantado en contra del cuerpo de Cristo. Pero no podemos decir, bueno, listo, ahora seguimos adelante y está todo bien y ya está. No. La palabra dice que la única manera de volvernos al camino es el arrepentimiento. Una persona que no se arrepiente, una persona que no se expone, que no se arrepiente y que no se enfrenta al daño que hizo y que no enmienda el daño que hizo, ¿no? Que si causó divisiones no dice: no, yo estuve equivocado y acá causé un mal, causé un daño y estoy arrepentido y voy a tomar otro camino. No se expone. La persona que no se expone es una persona que sigue guardando dentro suyo la amargura, sigue guardando una altivez, siguen los dioses y los altares de los dioses dentro de esa persona. Entonces es necesario tomar una decisión profunda. Josué les dice: es necesario que dispongan, que inclinen sus corazones, que abran su corazón y que se arrepientan del lugar y del camino que tomaron.
Y así el pueblo toma la decisión correcta. El pueblo fue muy firme y fue muy claro y toma la decisión correcta de volverse a Dios, de pedirle a Dios que los perdone y de hacer un pacto con Dios, con Josué en Siquem. Ahí hacen un pacto delante de Dios. Y este pacto es lo que hace que se consolide un solo pensamiento, un solo deseo, una sola voluntad, la voluntad de Dios. Estamos en un tiempo donde tenemos muchas oportunidades. Estamos en un tiempo complicado, pero en un tiempo de muchas oportunidades. Y tenemos la oportunidad de corregir errores que hemos cometido durante muchos años. Este es el tiempo de la Iglesia de Cristo. Este es el tiempo de la manifestación de la Iglesia de Cristo. Este es el tiempo de que la Iglesia se prepare como una novia limpia, sin mancha y sin arruga. ¿Y cuál es la forma de prepararse? ¿Cómo nos preparamos? ¿Cómo nos preparamos? Y la forma de prepararse es como dice la palabra. Arrancar de nosotros todas aquellas cosas que la palabra nos dice y empezar a ejercer la función que nos fue dada como parte del cuerpo. Empecemos a utilizar la gracia que Dios nos dio, la gracia que Dios derramó sobre nosotros. Empecemos a utilizar los dones. No sigamos dependiendo de que alguien nos dirija a adorar, a servir, a profetizar, a exhortar, a lo que sea. No sigamos esperando. No causemos divisiones, sino que sumemos con nuestra entrega, con nuestro trabajo a la misma causa. Todos desde el lugar donde estamos. Atendamos a las personas que Dios pone delante nuestro. Atendamos las necesidades que Dios pone delante nuestro. Si Dios pone una persona enferma, orá por ese enfermo. No estés pidiendo a todo el mundo que esté orando. Orá vos por ese enfermo. Ejercé la autoridad que Dios te derramó sobre tu vida. No estés delegando y pidiendo, no. Orá vos por ese enfermo. Dios pone el enfermo delante tuyo y Dios puso la gracia sobre tu vida para que ores y para que traigas sanidad. Cuando hay una persona que no conoce a Cristo, no le lleves a esa persona a algún líder, a algún pastor para que le hable. Háblale vos. Enseñale lo que aprendiste. Y si te falta aprender, aprende más y anda enseñándole lo que vas aprendiendo. Enseñale a tener una experiencia personal con Jesús. Si la persona tiene un problema espiritual, orá por ese problema espiritual. Si la persona tiene que corregir alguna actitud, exhortalo, usar los dones, exhortalo con amor. Si la persona necesita consuelo, abrazalo. Eso es ser iglesia. Eso es que entendamos la verdadera mentalidad de que no nos conformemos a este siglo, a este sistema. Hermanos, no es tiempo para estar con pequeñeces, con doble pensamientos, sino que es el tiempo de la manifestación de la iglesia. Y la iglesia se tiene que manifestar como tal. Y las personas tienen que conocer el amor de Dios a través de la iglesia de Cristo. Nosotros somos los responsables de llevar esa gracia, de llevar esa responsabilidad, de llevar luz, de llevar salvación a las personas. Por eso la misión y el llamado es tan grande que no podemos distraernos en pequeñeces. No podemos detenernos a discutir si lo hacemos de una manera, si no lo hacemos, si es presencial de a 10 personas, de a 15 personas, si es por Zoom. No. De la manera que podamos, de la manera que nos salga, de la manera que sea
manifestémonos como iglesia. No podemos dejar de ser la iglesia de Cristo. No puede desaparecer un culto y desaparecer la iglesia. Si esto está ocurriendo, esto está mostrando la condición espiritual en la que estábamos. Si esto está ocurriendo, esto nos está indicando que tenemos que corregir el camino. Porque la iglesia no vive por los cultos. Tu culto y tu sacrificio vivo es el que dice la palabra. Tu culto racional y tu sacrificio vivo es lo que dice la palabra. Entregate como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y todos nos vamos a encontrar trabajando para el mismo Señor, para el mismo Dios, para el mismo Rey, y todos nos vamos a encontrar y vamos a darnos cuenta de que ya somos un cuerpo en Cristo, que no tenemos que hacer nada, simplemente rendirnos a Él. Así que quiero invitarte a que oremos y a que puedas renunciar a todo aquello que le hayas dado lugar, a toda amargura, a toda ofensa contra tus hermanos y a toda rebelión, a todo doble pensamiento, doble discurso, a todo lo que declararon tus labios, a todo lo que sembraste que no era correcto. Y pedirle a Dios que te perdone, que te limpie y empezar a caminar un nuevo camino. Y todo aquello que fue dañado, exponerlo, reconocerlo y apartarse. Esto es lo que nos dice la palabra y esto es a lo que Dios nos alienta. Así que, ¿qué les parece si nuevamente hacemos este compromiso, este pacto delante de Dios, de decirle: Señor, solamente a vos te vamos a servir. No vamos a permitir que nadie ni nada nos divida, se meta entre nosotros, nos interrumpa la labor que vos nos encomendaste, que nos saque del propósito, que nos saque del eje, que nos saque del camino en el cual vos nos llamaste a caminar. Sí, Señor, te damos gracias porque, Señor, tus ojos pueden verlo todo. Señor, vos podés ver cada una de las necesidades. Señor, vos podés ver cada una de nuestras debilidades. Señor, vos podés ver cada una de nuestras fragilidades. Señor, reconocemos que muchas veces dependemos de que las personas nos dirijan, nos guíen, nos digan para dónde tenemos que ir. Muchas veces dependemos de nuestro propio parecer, pero Señor, nosotros queremos una vez más reconocer que lo más importante es depender de lo que tu palabra nos dice. Señor, solamente a vos queremos oírte. Señor, solamente tu palabra queremos oír. Queremos escuchar tu voz, queremos seguir el camino que nos marcaste y queremos desterrar de nuestro corazón todos esos lugares que dimos, todo ese lugar que permitimos que el enemigo tome para traer divisiones, para traer pleitos, para traer contiendas, para lastimar, para mutilar el cuerpo de Cristo, Señor. Señor, no queremos ser partícipes de aquellos que mutilan el cuerpo, de aquellos que lastiman a tu iglesia. Señor, nos arrepentimos de todas las veces que con nuestros labios ensuciamos a algún hermano, Señor. Que con nuestros labios nos levantamos en contra de algún grupo, de algún grupo de personas, Señor. Señor, nosotros queremos hacer solamente tu voluntad. Y Señor, vos vas a ser el que acomode todas las cosas. Vos vas a ser el que juzgue todas las cosas. Vos vas a ser el que dirija
nuestro caminar y el que dirija nuestros pasos. Señor, nuevamente te queremos abrir el corazón y pedirte que nos perdones por la manera en la que veníamos caminando, Señor. Queremos caminar de una manera completamente diferente. Y Señor, decidimos servirte. Nosotros somos testigos, aún contra nosotros mismos, Señor, de que tomamos esta decisión y nos vamos a alentar los unos a los otros a seguir este camino y a seguir fortaleciendo esta decisión. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, que Dios te bendiga y nos estamos viendo pronto. Seguí ejerciendo los dones y el llamado que el Señor te dio, luchando con todas tus fuerzas para que el reino de las tinieblas siga retrocediendo y el reino de los cielos siga avanzando y siga manifestándose. Que Dios te bendiga. Nos vemos. Arranca de raíz lo que no es de ti. El velo deshaz para solo a ti mirar. Arranca de raíz lo que no es de ti. El velo deshaz para solo a ti mirar. Voy a seguirte en pos de tu presencia. Voy a seguirte en pos de tu presencia. Abre mis ojos, escudriñame. No puedo vivir sin tu presencia. No puedo vivir sin tu presencia. Prosigo hacia ti.
puedo vivir sin tu presencia, no puedo